Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para analizar un poco lo que está pasando con la economía argentina. Viernes pasado no tuvimos video, estuve dando una charla en Mar del Plata y no pude grabar el video. La verdad que llegué muy tarde, muy cansado y el sábado no pude. Así que, bueno, esta semana vamos a tratar de abordar un poco lo que pasó de todo. Argentina, la verdad es que es como que la vida de un gato, ¿no? Pasa, viste que la vida de un gato es un año, son 7 del gato. Bueno, acá en Argentina un día son 7, viste, una cosa de locos, de locos. Así que bueno, en primer lugar vamos a arrancar con el análisis de hoy, pero primero, antes que nada, te voy a invitar a mi curso de portfolio estratégico de inversión que arranca dentro de 2 semanas en clavebursátil.com. No, 2 semanas no, es el 8 de septiembre, así que te voy a invitar a este excelente curso, uno de mis mejores cursos que encima, por estar en el mes del estudiante, tienen 21% de descuento hasta el 21 de septiembre. Si bien hay varios de mis cursos ya colgados en la página, el de Portfolio Estratégico de Inversión es el próximo que arranca y está arrancando dentro de muy pronto, el 8 de septiembre. Así que vienen acá, scrollean un poquitito, van a ver todos los cursos. Ahí lo tenemos a Andy, a Gus, a todo el equipo, 8 de septiembre, y si bajan acá van a ver los comentarios de este curso. Yo les digo que se detengan en los comentarios para que entiendan de qué va el curso y la valoración de los alumnos. Así que es todo lo que voy a decir de este curso que la verdad es de los mejores cursos que yo tengo y el conjunto de herramientas que trae este curso es realmente fantástico. Así que bueno, he pasado el chivo, vamos a lo nuestro. Qué quilombo, muchachos, ¿no? Ay, qué país, qué duro que es la Argentina, ¿no? Gobierne quien gobierne, siempre tenemos quilombo, siempre tenemos volatilidad. El gobierno está acusando a la elección de todo lo que le está pasando, de todos los males. Está bien, es la parte de la dialéctica política. Nosotros lo que tratamos de hacer acá, viste, como cuando un ingeniero en sonido desarma el audio y trata de filtrarlo a ver los movimientos del audio. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es desarmar un poco el discurso del gobierno y vamos a buscar un poco desde dónde vienen los problemas y si los problemas vienen mucho más allá de lo que el gobierno manifiesta. Entonces, yo dividí los problemas que enfrenta el gobierno, las etapas del plan del gobierno, en 3 etapas, que se las voy a mostrar acá en este paper, en este gráfico que preparé para ustedes. Espérenme un segundo. Yo hago esta interpretación, chicos. El gobierno atraviesa 3 etapas desde que arrancó la gestión. Una etapa que arrancó en el comienzo de la gestión hasta el acuerdo con el FMI. Esa etapa estuvo asignada porque bueno, por una devaluación inicial, una corrección de precios relativos que yo, insisto, le salió mal al gobierno esa corrección. Lamentablemente le salió mal esa corrección de precios relativos y vuelvo a decir, lamentablemente le salió mal esa corrección de precios relativos porque hubiera sido totalmente otro cantar si el gobierno hubiera logrado una buena corrección de precios relativos. ¿Qué significa esto? Que esa devaluación inicial no se le pase toda a precios como se le pasó tan rápido y eso hubiera significado que el gobierno estaría completamente en otra situación hoy, incluso ni siquiera hubiera necesitado quizás acuerdo con el FMI. Pero bueno, es contrafáctico también lo que digo, ¿no? Esa etapa se agotó con ¿se acuerdan? El crawl al 1%, bueno, se quedó sin dólares el gobierno, vino el FMI, puso 12.000 millones de dólares en el Banco Central y dijo, bueno, a partir de ahora, nuevo plan. El gobierno lo comenta como etapa 2, es un nuevo plan en donde arranca con las bandas de flotación. Esas bandas de flotación, mientras tuvo dólares el gobierno, mientras tuvo dólares del sector agroexportador, que hizo una oferta muy grande de dólares en todo el periodo, desde el 14 de abril hasta el 1 de julio, funcionó. Esa etapa funcionó. ¿Con qué? Con un dólar que arbitraba por debajo de la media del canal, donde la demanda de pesos y la tasa de interés le funcionaban. Recordemos que previo a lo que fue el acuerdo con el FMI, la tasa de interés se había levantado bastante, ya vamos a ver en un gráfico, se había ido casi al 55%. Y en todo ese marco el gobierno logró realinear las expectativas posterior al acuerdo con el FMI, que fue muy importante, ese realineamiento de expectativas,
Y el gobierno logró, con ese realineamiento de expectativas, ordenar una tasa de interés de vuelta a la baja, con un dólar que se mantenía muy estable incluso a la baja. El gobierno ahí comete un gran error, que es comprar su discurso. El gobierno, al retirar la oferta del banco, la demanda del Banco Central del mercado único libre de cambio, lo que hizo que el dólar arbitre más abajo y el gobierno se compró su propio discurso que el dólar iba a 1.000. ¿Qué era lo que quería el gobierno? Yo entiendo lo que quería el gobierno. El gobierno decía, si el dólar va a 1.000, podemos lograr que los precios retrocedan. Entonces, si los precios retroceden, nosotros podemos tener un tipo de cambio competitivo en la zona de 1.100, 1.200. No, yo siempre decía, o los precios bajan un 20% o el dólar va a terminar arbitrando para arriba. Es difícil que en la Argentina los precios bajen un 20%. El gobierno esperaba un dato de inflación en el orden del 1% para el mes de junio, 1 y 0% para el mes de julio. Eso no ocurrió. La primera etapa del plan, la 1, yo la puse en verde, ¿por qué? Porque fue una etapa de gran ajuste, pero que en la última parte la actividad económica recuperó. La actividad económica recuperó. Desde noviembre hasta marzo, la actividad económica recuperó y recuperó bien. Recuperó bien. ¿De la mano de qué? De la mano del crédito. La etapa amarilla se empezó a caracterizar porque, por lo siguiente, la actividad económica empezó a caer. ¿Por qué? Porque la inestabilidad previa al acuerdo y posterior al acuerdo, que después se disipó al mes siguiente, generó que el mercado empiece a manejar una tasa de interés más alta que la anterior. O sea, la etapa uno se caracterizó por un gobierno que bajaba todo el tiempo la tasa de interés, que en esa etapa, al bajar todo el tiempo la tasa de interés, lo que hacía el gobierno era monetizar la economía vía crédito. Recordemos que nosotros gastamos dinero y crédito para motorizar el consumo. Consumimos con dinero y crédito. Entonces, la etapa uno era gran devaluación, gran ajuste fiscal, crecimiento de la actividad económica sobre el final, motorizado por un consumo que recuperaba vía crédito y vía recuperación gradual de los salarios. Eso se rompió cuando, a partir de marzo. A partir de marzo cambia esa lógica, el gobierno se asusta con la inflación de marzo, ajusta fuerte en la inflación de marzo las paritarias, establece que las paritarias no pueden subir del 1% y en ese momento es en donde empieza a cambiar la lógica. Cambia la lógica por el lado del consumo porque las paritarias se ajustan por debajo de la inflación y cambia la lógica porque el crédito se empieza a encarecer porque la tasa de interés empieza a ser más alta que en la etapa anterior. Empieza a ser una tasa de interés real positiva. O sea, tenías dólar calmo con un carry trade que arbitró de nuevo. Apareció un nuevo carry trade a partir de las bandas de flotación y ese nuevo carry trade te exigía una tasa de interés positiva. ¿Qué significa una tasa de interés positiva? Por arriba del dato de inflación. Recordemos que ya en diciembre, enero y febrero de este año, diciembre del año pasado, enero y febrero de este año, vos tenías una tasa de interés muy bajita y el carry trade era muy finito. Eso decantó, bueno, en que el gobierno colapse en la primera etapa del plan. La segunda etapa del plan empieza a tener la característica de que la tasa de interés empieza a estar por arriba de la inflación y es tasa de interés real positiva, un dólar que arbitraba para abajo, carry trade en dólares fantástico, entonces empezó una etapa de un carry trade para sostener el dólar tranquilo y esa tasa de interés se dio vuelta en el mercado, porque no nos olvidemos que la tasa de interés que se paga, del otro lado es tasa de interés que se cobra cuando vos querés sacar un crédito, que te la cobran a vos, una empresa quiere negociar un cheque, una empresa quiere hacer un adelanto en cuenta corriente. Esa etapa 2 que yo puse acá en amarilla es una etapa 2 a la cual el gobierno le empezó a generar mucho ruido y por eso decimos, la economía hizo una especie de B y después hizo una especie de raíz cuadrada, decimos. Hasta ahí. Julio, el gobierno logró manejar bastante bien esa etapa, bastante bien. Ahora, a partir de julio pasa algo y lo que ocurre en julio es que se termina la liquidación y la oferta de dólares del campo y al mismo tiempo Milei ordena, esto no lo digo yo, lo dice Caputo, lo termina de confirmar en Carajo anoche, dijo,
El presidente nos reunió en marzo y nos dijo que en julio y tenía que terminar con las LEFIs. ¿Por qué dice esto Caputo? Porque había 15 billones de LEFIs, ese desarme de LEFI fue desordenado y Caputo no quiere pagar ese costo político. Dice, pará, ¿viste cómo dice Ramón Díaz cuando sale de la cancha de River? Yo que soy hincha de River, dice, no, yo no me fui a la B. Bueno, ¿qué es lo que dice Caputo? No, esta no es mía, esta es de Javier, esta es de Javier. Un pase de factura imperceptible o perceptible, como lo quieran llamar, pero a partir de ahí, del 1 de julio, todo cambió. Todo, absolutamente todo cambió. Y estamos hablando desde lo económico. Voy a volver a compartir el gráfico que les estaba mostrando y fíjense que la etapa 3 arranca a partir del 14 de julio, que es cuando terminan de entrar las liquidaciones perdón, acá la etapa 3 es 1 de julio, está mal esto, es 1 de julio hasta la actualidad, es 1 de julio hasta la actualidad. Bien, ahí está, hasta ahora. Que va a ser hasta la elección, en definitiva, esto va a ser hasta alguna de las dos elecciones. Esperemos que sea hasta la elección del 30 de octubre, esta etapa 3, porque probablemente se puedan hacer una etapa 4 a partir de la elección de Provincia de Buenos Aires y el gobierno tiene un resultado desfavorable. Entonces, acá vamos a poner elección, hasta la elección. Perfecto. Bien, entonces, esa es la etapa 3 del programa, en la cual esta etapa 3 se caracteriza por eh, cuestiones complejas. Primero, se desata la tasa de interés porque empieza a haber apetito por dolarización de carteras, el gobierno se ve obligado a subir la tasa de interés mucho más fuerte y a meter un apretón monetario que empieza a tener, parecía no tener punto de cierre, ¿no? El gobierno empieza a subir los encajes, empieza en cada licitación a encontrar que le rolean menos deudas, le quieren cerrar el carry trade, se le empieza a volar el dólar y dice el gobierno, el dólar no puede tocar el techo de la banda. Y tiene razón, si el dólar toca el techo de la banda, tengo que salir a vender dólares que no compré. Porque en la etapa 2 la que estaba en amarillo, el gobierno, para que el dólar no arbitre más arriba y tener un mejor dato de inflación y mostrar un control del tipo de cambio, no compró dólares. Entonces, como no compró dólares, incumplió la meta del FMI, se encuentra con que en la etapa 3 no tiene dólares para enfrentar. A ver, no tiene dólares. Tiene dólares, pero no son suyos. No, no es, ¿viste? No es mía. Es prestada. Entonces, el mercado te va a empezar a contar las costillas de cuántos dólares estás gastando todo el tiempo para contener un dólar en 1440, 1450, 1460, dependiendo el mes en el que quiere intervenir. Entonces, eso genera para el mercado una desconfianza brutal, que el gobierno no tiene el control. Entonces, lo que dijo el gobierno es, como sea, no tiene que tocar el techo. Y como sea, es como sea, subiendo los encajes al 53%, generando una parte de encajes remunerados, subiendo la tasa de interés a niveles increíbles, ya tocó el 75% de la efectiva anual, en las letras de más corto plazo, en las que van a febrero, están en la tasa Tamar, que si la mirás en términos de tasa efectiva mensual, estás en la anual en el 80 y pico por ciento. Es cierto que es una tasa promedio, después si baja la tasa de interés, el gobierno va a pagar menos, pero se rompe una lógica que venía. O sea, primera etapa del plan, la recuperación de la actividad económica sobre el final de la primera etapa del plan te sumaba ingresos a tu recaudación y te hacía que vos puedas consolidar ese superávit fiscal y ese ajuste. La segunda etapa del plan empezó a hacerle ruido a eso porque como pagás tasa de interés real positiva para sostener el carry, esa segunda etapa del plan y la actividad económica empieza a mesetarse, empezás a tener problemas con los ingresos, porque la actividad económica no recupera a la velocidad a la que venía, empieza a letargarse y tus ingresos empiezan a estabilizarse y tus gastos empiezan a crecer por la inflación. Y en la tercera etapa, que es esta que estamos viendo ahora, es de una caída muy profunda. No están los datos todavía. Si uno mira los datos del EMAE, se da cuenta que los datos del EMAE están publicando los datos de junio. Pero julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre van a ser meses de mucha caída de la actividad económica y eso
Eso es caída del nivel de recaudación del Estado y de suba de los intereses que está pagando. Por lo tanto, empieza a discutirse la sostenibilidad de esto. Por eso todo el mundo dice esto no puede durar mucho y la tasa de interés en estos niveles tiene que ser circunstancial. Lo dijo Daza, lo dijo todo lo del equipo económico, lo dijo Kirno esta semana. Esto es circunstancial. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta etapa se caracteriza por caída fuerte del consumo, por caída de los ingresos, por caída del crédito, caída fuerte de la actividad económica, porque las empresas no pueden sacar créditos. La negociación de cheques está por las nubes y los giros descubiertos están por las nubes y se empiezan a estirar las cadenas de pago en las empresas. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo tengo unos mangos y puedo imponerle a mis proveedores, estirarle las cadenas de pago, en vez de pagarle a 30, 60, le pago a 60, a 45, 75, 120, al estirarte la cadena de pagos puedo hacer tasa y generar rentabilidad para pagar determinadas cuestiones. Esto lo hacen muchísimas empresas cuando la tasa sube. Entonces, eso genera más caída de la actividad económica, suspensión y paro en lo que es el pedido de aprovisionamiento. Conozco muchas empresas que dijeron, che, pará, la mercadería, no, pará. Dentro de 15 días de tasa es muchísima guita. Dentro de 15 días mándame el pedido. Entonces se empiezan a espaciar los pedidos y esto genera un problema muy grande en todas las empresas. Entonces, como la actividad económica te cae, como estás pagando una tasa sideral, obviamente el gobierno dice, esto es por la elección. Es cierto que el evento electoral es importante, es muy importante, pero miren lo que les voy a mostrar para, digo, no comernos todas las curvas, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Miren esto que yo les voy a mostrar ahora. El gobierno, fíjense que la etapa uno fue una etapa en donde a partir de enero empezó a subir la tasa de interés. Hasta enero el gobierno venía pisteando como un campeón con la tasa de interés. Venía bajando la tasa de interés y esa tasa de interés que bajaba generaba que un flujo de crédito impulsaba la actividad económica. Eso era expansivo. Recesivo por el lado del ajuste fiscal que hacía el gobierno, pero expansivo por el lado de la tasa de interés, que era lo que decía Milei, los bancos van a volver a ser de bancos, el crédito va a florecer y eso va a impulsar la actividad económica. Eso cambió a partir de acá, empezó a arbitrar una tasa de interés mucho más alta a la economía. Esas son todas las licitaciones. Le agradezco a Jorge Barreto, a quien le robé por Twitter este gráfico, y le agradezco la autoría, porque está muy, muy bueno. Y fíjense lo que pasó a partir de julio. Acá la flecha está en la etapa 3. Hay un pasaron cosas, como dice este video, y se produce la eliminación anticipada de las LEFIs, cosa que para mí es un error estratégico brutal. ¿Por qué? Porque pasaste de remunerar LEFIs a una tasa del 30 y pico, 40%, a remunerar LECAPs a una tasa del 75%, con un costo brutal. ¿Por qué? Porque querían sanear la hoja del balance del Banco Central. Ok, pero no es que lo resolviste el problema, se lo trasladaste al Tesoro y con una tasa que ahora orbita 30% más arriba. Entonces, estás pagando tasas casi cositortianas, para decirlo en términos más claros. ¿Por qué? Bueno, porque son tasas en dólares para los que puedan ganar. Tasas en dólares son altísimas para los que ganen, y la verdad que la incertidumbre en la economía es muy, muy, muy grande y muy compleja. En el marco de todo esto se produce algo que a mí me preocupa muchísimo, que es que el gobierno enfrenta su primer crisis política. Su primer crisis política en un escenario en el cual, independientemente de la elección, venís atravesando problemas. Que si no estuviera la elección, también atravesarías problemas. ¿Por qué? Porque esa voladura de la tasa de interés que vimos ahí tiene que ver con el desarme de las LEFIs, tiene que ver que he heredado, ¿está claro? Esto lo excluyo a mi ley de que lo haya generado, es heredado. Pero tenés el desarme de las LEFIs, tenés una economía que se quedó sin dólares a partir de julio. ¿Por qué? Porque la oferta de dólares terminó ahí y empezó a haber una demanda cada vez más grande. O sea, vos tenías una oferta grande de dólares, una demanda muy consistente. Abriste el cepo para los minoristas. El cepo para los minoristas te está demandando un montón de dólares todo el tiempo.
Cuando la demanda aflojó, y bueno, iba a arbitrar más arriba, es lógico eso. Entonces, como empezó a arbitrar más arriba, eso te va a traer más inflación. Entonces, ¿qué hace? Subir la tasa de interés. Entonces, el escenario tiene que ver con lo electoral, pero no tiene que ver con lo electoral, tiene que ver también con el modelo. Entonces, este modelo tiene falencias en el diseño, en la estructura, y si el gobierno no quiere que el dólar arbitre más arriba porque se le va a trasladar inflación, empieza a pagar una tasa de interés real positiva cada vez más grande. En consecuencia, el desarme del EFIS profundizó todos esos desequilibrios, que el desarme del EFIS debería haber sido gradual. Desarmamos el 20%, desarmamos el 20%, desarmamos el 20%, desarmamos el 10, el 10, el 10. ¿Durante cuánto? Durante un año. Uno puede desarmar las LEFIs, 14 billones, de golpe y decirle, bueno, vayan a abrir un instrumento de largo. Y pero yo necesito liquidez de corto. ¿Qué pensó el gobierno? Que ese dinero iba, o Milei, que fue el que propuso el desarme, que ese dinero iba a monetizar la economía. ¿Por qué? Porque el plan dólar colchón no funcionó. Querían monetizar con dólar colchón, no funcionó. Dijeron, bueno, moneticemos con LEFIs. Pero las LEFIs no hicieron lo que vos querías. Los que desarmaron dijeron, bueno, empezaron a tensionar, o dame más tasa, o esto va a arbitrar con más dólar. Entonces, ese contexto para el gobierno es un contexto muy complejo y en ese marco se toma una decisión, ocurre, perdón, un evento que está fuera de los planes de todos, que es el evento político. Este evento político genera una crisis política dentro del gobierno porque llega hasta el entorno político más importante del presidente Milei, que es su hermana y el grupo de los Menem, que son los que arman digamos, a la cocina política del gobierno, llegó los audios de Español. Entonces, ¿cómo va a administrar este escenario político del gobierno y esta crisis política en la cual puede profundizarse encima en un contexto económico que es completamente desfavorable? Bueno, no lo sé, porque no sé cuántos audios más hay, si hay video, qué tensión puede generar esto y qué puede ocurrir en la elección. Lo que estoy convencido es que los que votan a mi ley no van a ir a votar a la oposición por este video, pero sí probablemente no vayan a votar porque estén desilusionados por esta situación. Aunque uno no vaya a votar, ya le resta un voto. Ahí estaba mirando las imágenes, la imagen del gobierno, según los datos de las últimas consultoras, incluso una consultora que pegó que Milei ganaba, que es Shira Vilker, bueno, está marcando una caída de la imagen del presidente muy importante. Entonces, ante esto, yo digo, hay que ser muy cautos. Hay un escenario electoral que el gobierno lo transformó en binario y la oposición lo transformó en binario porque le sirve a los dos. O sea, si los dos lo transforman en binario, no hay lugar para nadie en el medio, ni para la izquierda, ni para la centroderecha, ni para nadie. Entonces, como suman, a los dos le suman, lo transformaron de esa manera. Y ese escenario binario es pato o gallareta, para el mercado es o gana mi ley en la elección, resetea el programa y arranca de nuevo, o gana la oposición y todo el mercado le va a correr el arco al gobierno hasta el 2027, si la victoria de la oposición es contundente. Por lo tanto, la segunda etapa del mandato de Milei va a tener muchas dificultades. Adentro del Congreso va a tener muchas dificultades para articular un montón de políticas que quiere articular y fundamentalmente va a tener mucha tensión y turbulencia. Como le pasó a Macri, como le pasó a Alberto, y como le pasó a la segunda etapa del mandato de Cristina. Entre 2013 y 2015, el mandato de Cristina tuvo una etapa muy turbulenta y entregó el mandato ahí, llegó con lo justo. Más allá de que tenía el respaldo de todo el peronismo, llegó con lo justo porque vendiendo dólar futuro para que no le vuelen el tipo de cambio, etcétera. Lo mismo le pasó a Macri. Lo mismo le pasó a Alberto Fernández con mayores desequilibrios. O sea, el desequilibrio que tenía en los últimos 2 años el kirchnerismo no fue tanto como el que tuvo Macri y el que tuvo Macri no fue tanto como el que tuvo Alberto. Entonces, a raíz de toda esta experiencia que uno tiene a lo largo de los años y de haber enfrentado correcciones importantes en la bolsa, yo lo que decía es abstenerse, correrse para atrás y decir, "Che, yo no pago para ver qué pasa. Hasta acá te fue bien, bueno, quédate piola en el molde, mira la elección de afuera, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Te perdés una subida, si todo sale bien,
a la cual tenés tiempo a subirte si el gobierno resetea y arranca de nuevo el plan. Si tenés una derrota, el mercado no te va a dar tiempo a bajarte. El mercado no te da tiempo a bajarte. Siempre te da tiempo a subirte. No te da tiempo a bajarte. Entonces, esto obviamente no es recomendación, es mi mirada de lo que creo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Ante un escenario tan binario, insisto, es muy complejo. Para adelante, el gobierno, después de la elección, si tiene un muy buen resultado, tiene que resetear muchas cosas. Probablemente haya un cambio de gabinete, lo cual sería muy sano darle aire de nuevo al gabinete económico y a todo el gabinete político. Me parece que tiene que cambiar todo el gabinete político. Tendrá que hacer la cirugía en los lugares donde tiene que hacerlo, me parece, ¿no? Y fundamentalmente tiene que empezar a lograr dos cosas. Resetear el análisis político del gobierno porque el año que viene empiezan el Himalaya de vencimientos a partir de 2026 en adelante los desafíos, el desafío de vencimientos que tiene que enfrentar deuda Argentina son enormes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que lograr acuerdos políticos. Entonces tiene que venir un Milei, si le toca ganar la elección, mucho más acuerdista que el Milei que conocimos hasta acá. Segundo, tiene que venir una nueva fase del plan económico para venderlo de esa manera, me parece el gobierno, para mí un nuevo plan económico que tenga acumulación de reservas, que tenga como prioridad la recuperación de la actividad económica y la baja de la inflación, pero con equilibrios, logrando equilibrios, y que tenga fundamentalmente un reordenamiento del programa financiero. ¿Por qué digo esto? Porque el programa financiero no puede seguir como está. Vos tenés pagando tasas de interés insólitas, porque pensemos que la tasa de interés está en el 75, la efectiva anual de las últimas décadas, pero la tasa de inflación está en el 30, entonces si hay una distancia enorme entre la tasa de inflación y la tasa de interés, esto es una locura. Entonces, reordenarás la economía en el ámbito cambiario, en el ámbito, esto no quiere decir una devaluación del 30, 40, 50%, quiere decir un reordenamiento, quizás ampliando las bandas, porque necesitas que cuando vas a comprar, probablemente el dólar arbitre un poco más arriba, sin que eso implique una gran devaluación, sino fíjense que el dólar se corrió de 1.250 hasta 1.380 y el miedo es que te toque el techo de la banda. Ahora, si vos tuvieras una banda más arriba, no sería un miedo que arbitre en 1.400, sería razonable. Entonces, me parece que el gobierno tiene que ampliar las bandas, me parece que después de la elección tiene que resetear la mirada que tiene sobre que la inflación es el único objetivo que persigue. No, inflación gradualmente, ¿con qué? Con un nivel de actividad razonable, con una tasa de interés. Creo que tiene tiempo de resetear, creo que tiene tiempo de realinear las expectativas, pero creo que también es difícil que pueda realinear todas las expectativas adentro de las bandas de flotación donde las tiene hoy. ¿Por qué? Bueno, porque ya corrió mucho agua bajo el puente, la inflación estuvo mucho más arriba de lo que esperabas, de lo que planificaste cuando armaste esta banda de explotación. Me parece que los desequilibrios que se fueron generando en esta etapa son muy diferentes a los que tenías cuando el FMI puso los 14.000, 12.000 millones de dólares y después 2.000 más. Entonces, se vienen grandes desafíos para el gobierno si le va muy bien en la elección y me parece que podemos ir por ese lado. Si pierde la elección, bueno, ahí hay que ver cómo arbitran las cuestiones y qué fortaleza política tiene el gobierno para llevar adelante una etapa que seguramente va a ser compleja y va a ser difícil de transitar. Insisto, mucho de todo lo que estamos hablando depende de cómo resuelva la crisis política que tuvo. Voy a poner ejemplos. De la Rúa tuvo una crisis política con Chacho Álvarez que se lo llevó puesto en el año 2001. ¿Quiere decir que todo es lo mismo? No, no estoy diciendo que eso es lo mismo. Cristina Kirchner tuvo una crisis con Cobos que le llevó 2 años revertirla o 3 años revertirla. ¿La lograron revertir? Sí, la lograron revertir porque ganaron la elección en 2011. Macri tuvo una crisis económica en el año 2018 que no la logró revertir, pero no tuvo en su gobierno crisis política. Fue cambiando los ministros, no tuvo grandes crisis políticas. Alberto tuvo una crisis política muy grande cuando le renuncia a Guzmán. ¿Por qué le renuncia a Guzmán? Porque nadie se ponía de acuerdo ahí. Era como manejaba el colectivo.
Alberto Guzmán manejaba el área de economía y entre todos se peleaban adentro del colectivo. Entonces el colectivo una vez salía abajo de la ruta, volvía a subir, salía, volvía a subir. Así no se puede. Entonces, esa crisis política, junto con las fotos de Olivos y lo que pasó con Ginés González García, me parece que se lo llevó puesto, fue deteriorando la imagen y se lo llevó puesto. Bueno, Milei acumula varias, hasta ahora fue perdiendo, lo fue golpeando las cosas políticas que fueron pasando, y desde Libra a esta parte pasaron muchas cosas, pero me parece que esta es distinta, es de distinta magnitud, y hay que ver cómo el gobierno logra resolver esta crisis política. ¿Por qué? Porque si se profundiza la crisis política, bueno, no hay forma de reencaminar la economía con una crisis política que no se resuelve. Para que eso ocurra, tenés que resolver primero la crisis política. Entonces, me parece que hay muchos factores que nublan el escenario de cara a la elección. Y yo ayer compartía en Serrucho Económico, perdón, en Café Económico, esta placa que para mí es fundamental. Nosotros habíamos hablado del trade electoral o del cierre del carry trade previo a las elecciones y decíamos, bueno, ¿habrá trade electoral o cierre de carry antes de las elecciones? Y veíamos un escenario con nubarrones, ¿no? En la elección en Provincia de Buenos Aires y octubre, más allá de que todas las encuestas lo daban ganador a Milei. Pero eso cambió. ¿Y desde cuándo cambió? Desde acá. Eso cambió absolutamente desde acá. Entonces, como cambió absolutamente desde acá, el escenario electoral y el roleo de deuda que está ahí en el fondo, para partir de mediados del año que viene, pasó a ser algo absolutamente dependiente de cómo se resuelva la crisis política. Entonces, ante esto yo no tengo herramientas financieras y macro para decir, este escenario es el más posible, este es el más potable, este. Esperemos la elección y a partir de ahí razonemos juntos cómo podemos seguir. Les dejo un gran abrazo, muy buen fin de semana. Los que quieran hacer el curso conmigo, el 8 de septiembre arranca, Portfolio Estratégico de Inversión. Y bueno, espero haber completado en este largo análisis todas las aristas que ustedes querían escuchar. Acá, comentarios, saben que pueden decir lo que quieran, no hay ningún problema, siempre respondemos desde este lugar. Gran abrazo y nos vemos, chicos. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.